Libre convivencia, manzana de discordia, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Maestro Antonio Jesús Mendoza, la ley de sociedad y convivencia que se llama en el Distrito Federal, que es distinta a la propuesta que se hace aquí, sí contempla la figura de la adopción a estas parejas. Esta no. ¿Cuál es su opinión? Mire, es una cuestión de relativismo moral. Hay muchos pro y en contra precisamente en el propio DF. El gran problema desde el punto de vista educativo y moral, entre paréntesis, es si se adopta un hijo bajo las condiciones de libre convivencia, muy posiblemente el hijo varón puede ser homosexual. El gran asunto precisamente es que la homosexualidad precisamente no es una cuestión de monstruosidad, es una cuestión de genética. El que nace homosexual va a ser homosexual toda su vida y va a ser precisamente tan orgulloso de su pene o de su vagina, no obstante su preferencia sexual sea precisamente del mismo sexo. Yo considero que en el DF esta posición de adopción es preferible que se adopten a estas personas que tener niños en la calle o niños en la orfandad. En Jalisco se queda corta, no toma esta figura correspondientemente. Y por eso digo, esta ley se tiene que adecuar a una realidad correspondientemente, que es la sociedad, que es el nivel económico, que es el nivel político, el nivel moral, el nivel también de una tradición y una costumbre de este pueblo tan soberano de los jaliscienses. Por eso yo también refiero que esto debe ser base de una consulta pública, no solamente en base precisamente a una comisión y pasar la comisión para posteriormente votarla como ley fundamentalmente y hacer las modificaciones tanto del Código Civil en el capítulo de familia y crear una familia. O se crea una familia nueva o bien se genera ya otro contrato, otra asociación, otra convivencia muy similar precisamente al Distrito Federal, porque la que está en el Distrito Federal también genera derechos y genera obligaciones. El gran problema de esos derechos y esas obligaciones se marcan y se estipulan en el momento del que el conviviente adopte la figura de matrimonio, queda anulado. En el momento que el conviviente adopte la figura del concubinato, queda anulado. Y esto es precisamente lo que se debe dar también en la figura jurídica a través de esta modificación de ley fundamentalmente. A ver, diputado, nada más una precisión o una pregunta muy concreta y puntual. Ha hablado usted que este asunto de la ley de convivencia es reconocer derechos humanos, por lo cual no tendría que someterse a consulta. Yo le pregunto, ¿formar una familia y tener un hijo no es parte de un derecho humano? Claro, ¿Eso no? sí. ¿Y por qué no considera la ley la adopción? No la considera porque encontramos ese rechazo en la sociedad jalisciense y queremos llegar a un acuerdo. En ese sentido, la crítica más fuerte es esa. No es porque yo esté en contra de eso. Yo creo que hay parejas de homosexuales que son exitosas, inteligentes, muchas parejas de homosexuales inteligentes y que yo confiaría en ellos, incluso para cuidar a un hijo, ¿no? En ese tema nosotros no nos metemos porque socializándola con todos los sectores nos dimos cuenta que esta era la parte que más se rechazaba. Entonces no movemos nada de la adopción, no le entramos a esa modificación del Código Civil porque dice que solo podrán adoptar que sean un hombre y una mujer casados entre sí. Es el artículo 539, fracción primera del Código Civil, y que vivan juntos. Por lo tanto, alguien en libre convivencia no tendría la posibilidad de adoptar, ni tampoco en la adopción simple, porque la adopción simple dice que sería una persona que sea soltera para poder tener adopción simple. Si tuvieras la libre convivencia, no podrías adoptar. Entonces, eso no lo modificamos por ese sentido, por generar un acuerdo, un pacto con la sociedad en un tema que no les parece en su mayoría. A ver, diputado, no lo estoy entendiendo. Sí, le preguntaba yo puntualmente, el hecho de formar una familia con un hijo, le pregunté, ¿es un derecho humano? Bueno, es que la ley de libre convivencia no es exclusiva de homosexuales. No por eso, pero también los y abarca. Parejas entre hombre y mujer van a tener hijos. Pero también los abarca, a eso me refiero. Sí. Pero le pregunté eso. Eso, no está considerado. Creo que tienen un derecho. Yo estoy en favor de que en Estados Unidos ocurre y en muchos países del mundo ocurre. Aquí no. Aquí estamos haciendo un planteamiento que nos permite tener un candado para generar un acuerdo en Jalisco. Por eso, le preguntaba si el formar una familia con un hijo es adoptado, etcétera, es un derecho humano, le preguntaba. Y usted me dice
que eso lo dejaron de lado porque la sociedad no lo aceptó de es que no es un momento. derecho humano. El Código Civil te lo marca cuáles son los requisitos para adoptar. Y en Jalisco es el estado más complicado para adoptar, incluso le dan preferencia a extranjeros antes que a los jaliscienses. Eso es un tema que tenemos que abordar aparte, no para reconocer el tema de los derechos de las parejas, que esta ley es eso. Sí, es que mi pregunta iba ahí. Sí. Es decir, aquí lo dejaron de lado porque hubo un rechazo. No, porque creemos que debemos llegar a un acuerdo con todas las fuerzas políticas, con la sociedad, para explicar que este asunto es un reconocimiento de derechos de parejas que tienen mucho tiempo viviendo juntas. Claro. ¿Sí? Y derechos no únicamente humanos, ¿no? Derechos porque- políticos, derechos sociales, derechos culturales. Porque mi duda entonces era, ¿por qué consultar ese derecho? Si no hay que consultarlo. No lo vamos a consultar. Ujú, No lo vamos a consultar. Es otro debate. ujú. La diferencia que hemos hecho nosotros en esa ley de libre convivencia con otras que se habían propuesto es que nosotros nos fuimos al extremo. Ujú, Llegamos y pedimos una cita con el cardenal. ujú. Y hemos platicado con otras iglesias, fuimos a barras de abogados. Esta ley tiene el visto bueno por lo menos de 500 abogados en Jalisco. Ujú. Y tenemos la aprobación de organizaciones de mujeres, por ejemplo. Incluso hasta Códice, una organización que ellos buscan el matrimonio igualitario, apoyan esta ley de libre convivencia. Mañana tenemos un foro. Claro. Hemos hecho infinidad de foros, Ujú, porque la estamos socializando para que la gente la conozca, porque la gente le tiene miedo a lo que no conoce. claro. Eso es lo que queremos, que la conozcan, que se discuta. No se trata de defenderla a ultranza, se pueden modificar las Claro. leyes. Sin embargo, yo creo que tal y como se encuentra el estado de la libre convivencia, es una ley de avanzada que nos va a permitir reconocer esos derechos que le ha privado el Estado por tener acotados a un solo modelo de convivencia todos los derechos sociales. Maestro Antonio Jesús Mendoza, ha habido foros, efectivamente, ha habido consultas, ha habido reuniones con barras de abogados, etcétera. ¿Usted de todas maneras considera que no está lo suficientemente, digamos, socializado o consultado? al Yo menos? quiero puntualizar una situación muy importante sobre este proceso de evolución de la familia. El concubinato, por ejemplo, no estaba legislado. La concubina no tenía derechos. Tuvo que haber una avanzada de propuesta de ley para que la concubina precisamente tuviese los derechos correspondientes. Mas, sin embargo, el Código Civil establece cuáles son los requisitos puntuales para generar un derecho dentro del propio concubinato. El amaciato no estaba legislado, pero genera derechos el propio amaciato correspondientemente. Para aquellos precisamente que no creen en la institución del matrimonio, fundamentalmente. Y llegando a tu pregunta correspondiente precisamente sobre este código de avanzada, considero que si es un código de avanzada, tiene que ser abierto, y abierto precisamente para la sociedad. Y en esos pro y en eso contra, precisamente, establecer el criterio técnico-jurídico, no obstante que sea aprobada y visto bueno por los 500 abogados, o a lo mejor mucho más, sino que se ocupa más el sentido jurídico que el sentido político. Claro. Y yo considero que ahí precisamente abrirlo a la sociedad traía un proceso de legitimidad de la propia ley correspondientemente. Muy bien. Tenemos que hacer otra pausa, es la última y regresamos a las conclusiones aquí en Ruta 44.